Hola a todos, soy la arquitecta Yamila de Lorenzi y nos encontramos en el poblado histórico de Dolores de la localidad de San Esteban. Quiero mostrarles una interesante estructura llamada Molino Eiffel o Molino Hércules. Acá está todo lo que es las aspas, los rayos y parte del molino. Bueno, están todas las partes armadas, que serían estas de acá. Bueno, esta es la máquina, empezando por la máquina. Se montan los rayos que sostienen el conjunto de pétalos de aspa. Este es el único que sobrevivió. Para la época fue una obra majestuosa. Me tocó participar en el proyecto y en la restauración de la misma, que se inauguró en el año 2023. Ahora les voy a contar un poquito de la historia de este molino y quién fue el dueño, o mejor dicho, la dueña. La señora se llamaba Adelia María Ariraos de Olmos y fue viuda de quien fuera gobernador de Córdoba durante 2 años, Ambrosio Olmos. Ella recibió una importante herencia y con ella, entre otras cosas, compró 2 de estos molinos. Uno ubicado aquí en Dolores y el otro en la estancia El Durazno de Río Cuarto. Sobrevive este solo. ¿Por qué ese interés de ella en ese momento de con su dinero comprar 2 molinos? Interesante pregunta. Ella acá en Dolores tenía una estancia con importantes tierras de cultivo y necesitaba llevar agua tanto a la casa San Sebastián que mandó a construir, como a las huertas y otras propiedades. Bueno, nosotros con Georgina, que era la otra chica, fuimos parte de lo que era el proceso de herrería, el MUNI. Entonces fuimos los encargados de este trabajo colosal, por así decirlo, porque es un trabajo colosal. Y en principio fue todo un desafío porque no teníamos información de datos, de antecedentes para llegar al armado en total, ¿no es cierto? Entonces fuimos como descifrando cada parte, analizando, investigando, a prueba y error cómo se armaba, y bueno, fuimos de a poquito llevándolo. Teníamos algunas imágenes, pero muy generales, digamos, no específicas de cómo era el armado. La historia del molino es atractiva porque, como dice el nombre, que se le llama Molino Eiffel, se cuenta que fue construido por el ingeniero. Sin embargo, el molino tiene placas que dicen Industria Metalúrgica Saglio. Es una industria nacional que lo construyó entre el año 1914 y 1917 porque hay folletos de la época. Hubo solamente 2 en el país, este es el único que sobrevivió y tenemos que pensar que para la época fue una obra majestuosa. Es posible que se diga que es obra de Eiffel porque la empresa tenía representantes a nivel mundial y también en Latinoamérica. Pudo haber intervenido en el diseño, ¿por qué no? Sin embargo, por las placas que tiene, podemos decir que la construcción es de una industria nacional. Es importante destacar que en esos años no existía la soldadura eléctrica. Entonces deducimos, en el molino nos encontramos con que los balcones tienen una especie de fundición que sería similar a una soldadura para esos años, y que esos balcones, al no haber soldadura en esos años, suponemos que fueron traídos de Europa a través de ese proceso tecnológico que fue soldado, que en los países europeos sí ya existía. Así que suponemos que muchas de las piezas fueron traídas de Europa, y puede haber una teoría en ese sentido de que fueron ideadas o pensadas por Eiffel. Aproximadamente se terminó en el 1917. Es un molino enteramente de hierro. Por ejemplo, también los hierros estructurales, perfiles verticales que funcionan como columnas, esas fueron traídas de Estados Unidos, de 2 fábricas, que una fue Penny Cord y otra fue Thyssen.
Estructuralmente está compuesto por columnas de hierro, que son 8, tiene una planta octogonal y tiene 2 tanques de agua. Con esos tanques de agua se llevaba a la casa de la señora y a las quintas que mencioné hace un ratito. La altura actualmente es de 33,36 metros. Si tuviera las aspas estaríamos hablando de 36 metros. Durante las tareas de intervención no hubo modificación estructural, se mantuvo tal cual. Se recuperaron piezas que estaban existentes y torcidas, por ejemplo. Los procesos tecnológicos y la tecnología de la época nos dieron indicio de que muchos de los elementos fueron traídos de Europa. Otra de las tareas que se realizó es la pintura para protegerlo del óxido del tiempo y que se preserve lo más posible. ¿Cuántos meses o años demandaron las tareas de reacondicionamiento para...? Aproximadamente 1 año y medio. ¿Y la idea es volver a ponerlo en funcionamiento? No. La idea es que quede como está y que se arme una pequeña estructura en la parte inferior donde se exhiban las aspas, que son muy grandes, tienen más de 5 metros, y la cola. Dentro de lo que es la obra hay algunas cosas que llaman la atención, como ser la escalera caracol que está en el centro de la estructura y que está conformada mediante ménsulas encastradas unas con otras, y que dentro de esa escalera está el caño que hacía la succión del agua hacia los tanques. Otra de las cosas que a veces preguntan y llama la atención es el estilo y la decoración. Pertenece al Art Nouveau, muy característico de la época y de la arquitectura francesa. Contame sobre lo que dice la historia de la dueña que descansaba tomando té en el primer nivel, ¿es así? ¿Y que tenían que subirle el té hasta ahí? Es así mismo. Doña Delia fue conocida como la mujer argentina más rica del siglo XX y tenía varias excentricidades. Y capítulo aparte, alguien nos contará después cómo llegó a esa riqueza, pero lo dejamos para otro video. Seguramente. Sí, cuentan los antiguos pobladores que ella se hacía llevar el té hacia los balcones. Era algo que yo no creía del todo y no lo imaginaba hasta que vi las plataformas de madera restauradas. Y realmente, si uno se para ahí a contemplar el paisaje, se puede imaginar a la señora tomando el té en una mesita con alguna que otra galletita. Proyecto de restauración de este molino y puesta en valor, ¿cómo surge esta idea, esta iniciativa? Es una iniciativa tanto del municipio como del Ministerio de Cultura de la Nación. Los aportes son nacionales, por eso se pudo desarrollar la obra. Y no es la obra independiente, la de la restauración del molino, sino que además incluye un mejoramiento de la red de agua potable. Que realmente al pueblo lo enorgullece. Y es un privilegio ser partícipe también de esta obra. En aquellos años, nosotros suponemos que continuamente iban reemplazando piezas. Pero bueno, a través de los años después faltó mantenimiento y se dejó todo a la intemperie y después intervinimos nosotros en la restauración. Estas son parte de la cenefa que se reemplazaron. Eso sí también podría ser esto original. Costó, sí, esto es original, esto costó conseguir. Son embellecedores de, cenefa, de lo que es la tapa de los tanques, en el perímetro del tanque. Contame acerca de tu libro, Hierro en las alas. Tiene que ver, supongo, con este trabajo, con este desafío, ¿no? Así es una novela escrita en honor a este molino, en honor a su dueña y creadora, por decirlo de alguna manera, que describe la época, describe el poblado y cómo se construye el molino, que es una de las preguntas que nos hacemos, porque recordando la época en que se hizo, aproximadamente 1917, hay que imaginar los desafíos por los que pasaron estos constructores, tanto en la altura, el peso de las piezas, cómo fue traído. Sabemos que viajó en tren, pero hubo piezas que llegaron también de Europa, Alemania, Estados Unidos,
de varios países. Este gran mecano presenta un desafío que lo voy desglosando a través de una novela que se llama Hierro en las alas. Y bueno, por ahí la relacionamos con lo majestuoso que fue las pirámides egipcias. Es trascendental también porque es único en el mundo, no existe otro molino más grande y colosal como este. Los invito cuando gusten aquí a conocer el poblado, a disfrutar de esta estructura, este molino histórico único en el país y además a conocer aquí cerquita la capillita Nuestra Señora de Dolores y por qué no la casa que era de Adelia María San Sebastián. Bueno, gracias por la recorrida. No, gracias a ustedes por venir, porque esto valoriza aún más el molino, el lugar, y todas aquellas personas que puedan venir a visitarnos van a poder apreciarlo desde más de cerca y también valorizar lo que en esos años fue el molino. Así que un gusto a ustedes y gracias por venir.